Bueno, buenas tardes. En primer lugar quería agradecer al Círculo de Vinalopó Mitjà haberme invitado a este acto y haberme avalado como candidata en las primarias. Para mí es un orgullo, pero también obviamente una responsabilidad, y quiero que sepáis de entrada que podéis contar conmigo para lo que necesitéis. La segunda cosa que creo que es importante y tenemos cercana es celebrar con vosotros y vosotras el éxito de las marchas del 22 de marzo. En primer lugar, porque de alguna manera ha reflejado de forma absolutamente masiva. Sergi hablaba de más de 2 millones de personas, ¿no?, en alguna prensa internacional, porque aquí sabemos que había un silencio informativo absolutamente descarado, ¿no?, pero en alguna prensa internacional se ha hablado de las mayores movilizaciones desde la transición. Han puesto sobre la mesa de una forma contundente los niveles de hartazgo colectivo con los que estamos viviendo en este país, ¿no? La segunda cosa importante también es el poder que tiene la autoorganización. Fijaos, las marchas se han organizado fundamentalmente por colectivos autoorganizados, es decir, gente que ha participado de plataformas ciudadanas, de espacios en los que la representación, que era la tónica generalizada desde la transición hasta aquí, ¿no?, está afiliado a organizaciones donde había un sistema de representación y donde la participación brillaba por su ausencia, pues han generado espacios de participación y de autoorganización de la gente, desde el espíritu del 15M hasta las mareas, pasando por las plataformas de afectados por la hipoteca o por el movimiento de defensa de la vivienda, o los movimientos ciudadanos y el renacer del movimiento vecinal que hemos podido ver en Gamonal, etcétera, etcétera. Eso también estaba el 22 y estaba de forma masiva. Se echaba de menos allí, efectivamente, a las dos grandes organizaciones sindicales, a Comisión y UGT, donde sabemos que hay mucha gente luchadora luego en los tajos y en los sitios concretos, pero cuya dirigencia, desde luego, no está a la altura de las circunstancias, ¿no? A muchos nos resultó lamentable aquella imagen de Tocho y Méndez reunidos con la patronal y con la ministra de Trabajo mientras la gente estaba marchando en la calle, ¿no?, hacia una movilización absolutamente masiva. La tercera cosa es el calado que representaban las propuestas que allí se hacían. La protesta fundamental, que puede parecer muy básica, ¿no?, que es pan, trabajo y techo, hoy por hoy, lamentablemente y de forma paradójica, se convierten en demandas que son absolutamente contrarias a la línea y a las políticas que se están aplicando. Y es que hoy por hoy defender pan, trabajo y techo supone, de alguna manera, pedir que a las clases dominantes de este país se le quiten privilegios que le hemos estado dando o que se le ha estado dando sin nuestro permiso, sin siquiera el permiso de aquellos que votaron a este gobierno durante estos 7 años, ¿no?, de crisis. Y con esa justificación durante estos 6 años. Pedir pan, trabajo y techo supone pedir, como era el desarrollo después de la demanda de las movilizaciones del 22, que la deuda que tenemos hoy por hoy no es nuestra y no debemos pagarla, que a costa de esa deuda que nos hemos generado nosotros y que se ha generado gracias al regalo que le hemos hecho a la banca de este país para rescatarla después de sus juegos de casino de tantos años y de engordarse los bolsillos y de privatizar los beneficios, pues resulta que cuando empiezan a perder tenemos que ser los ciudadanos y las ciudadanas los que con nuestros derechos paguemos sus platos rotos, ¿no? Y eso es lo que se ha producido. Y también la lucha contra los recortes que han venido derivados de esa deuda y que se justifican siempre con esa deuda pública, que no era una deuda pública, sino una deuda privada que nos han querido poner encima a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los trabajadores y a las trabajadoras fundamentalmente. Destacar también de las marchas del 22 cómo responde el Estado y cómo responden los aparatos poderosos de este país cuando el pueblo sale a la calle a decir que está pidiendo pan, techo y trabajo, que pone sobre la calle toda la represión posible. Toda la represión posible también en términos simbólicos, y es que, insisto, el silencio informativo que había acerca de las marchas y de su masividad resultaba absolutamente indignante, ¿no? Casi incluso parecía que había cierta coordinación entre las cargas policiales y el telediario de la noche. Yo creo que no he sido la única persona que ha pensado que de alguna manera parecía programada esa carga policial para poder criminalizar al movimiento en el telediario de la noche. A mí no soy muy partidaria en general de las teorías conspiranoides, pero parece que uno se tiene que apuntar a esa desconfianza. Y no solo eso, sino también la ley Mordaza que pretenden aprobar y que quiere recortar incluso el derecho que tenemos a protestantes ante una situación claramente injusta. Pero me gustaría responder a 3 preguntas con esta intervención de forma lo más breve posible y pediría que me cortéis si me paso de rosca, porque después de tantas charlas va recogiendo información
y la quieres plantear toda. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Que son 3 preguntas habituales en cualquier proyecto que se precie, en cualquier cosa que empieza, ¿no? Sobre dónde estamos, decía Alba Rico, que la urgencia es el dato más relevante, la urgencia social, ¿no? La violencia de los datos respecto a desempleo, respecto a desahucio, respecto a la influencia que tienen ya los recortes en nuestra vida cotidiana. El otro día se publicaba un artículo en El Público donde una persona decía que iba a morir directamente como consecuencia de los recortes porque un tratamiento que le podía salvar la vida no era cubierto por la cartera de servicios de la Seguridad Social. Y esa dureza de los datos que resulta también acumulativa, ¿no? A cada recorte, a cada ofensiva nueva por parte de los poderosos, va haciendo pesar más las anteriores, y es que cada vez más complicado y tirando del puchero decimos en Andalucía, no sé cómo se llama aquí, el típico guiso que se haga para las familias. El puchero de la abuela empieza ya a no poder tirar, que no podamos tirar más de él, ¿no? Allí cada vez más costumbre que las familias lleven a sus hijos a comer a casa de los abuelos y de las abuelas. Y es también algo que podemos ver con bastante frecuencia, que personas mayores que ahora tienen que pagarse determinados tratamientos porque se implantó el copago farmacéutico, pues están dejando de comprar medicamentos para poder seguir echando un vasito más de arroz al puchero, ¿no? Y habrá que ver hasta cuándo podemos seguir tirando ese puchero y cuándo se va a acabar el colchón familiar sobre el que estamos depositando la supervivencia de la familia en este país. Pero es que algunos y algunas todavía piensan, creo, que estamos en condiciones de poder salir de la crisis y volver a la situación que teníamos hace 6 años. Y yo lamento decir, como expresan también muchos economistas críticos, que no vamos a volver a la situación que teníamos hace 6 años. Que lo que va a ocurrir es que nosotros decíamos al principio, cuando sacamos Podemos, queremos cambiar, queremos mover ficha y cambiar el tablero, cambiar las reglas del juego, que ellos también quieren cambiar las reglas del juego. Y me estoy refiriendo a la gran patronal, a la gran banca, a las clases dominantes de este país. Y que si se está empezando a hablar, porque así se está empezando ya a vender, que los datos económicos son mejores, que viene crecimiento, que viene creación de empleo, nosotros tenemos que saber que eso va a venir de la mano de la pérdida de derechos laborales y sociales que considerábamos absolutamente consolidados. Y es que cuando digan de repente en la tele que hemos salido de la crisis, ya parece que no nos va a reconocer ni nuestra madre, ¿no? Ya cuando antes de la crisis hablábamos de los mileuristas y de los problemas que tenían para vivir cotidianamente, ahora parece que hablar de un mileurista es hablar de un privilegiado, ¿no? Ahora parece que hablar incluso de una persona que tiene un empleo y que tiene un sueldo es hablar de un privilegio. Tenemos que poder desmenuzar y traducir, y ese es uno de los papeles de los círculos, yo creo, las mentiras del sistema. Decía Zizek, el filósofo Zizek, que sobre la salida de la crisis, algunos están hablando de una luz al final del túnel, y tendríamos que plantearnos si esa luz al final del túnel no es un tren que viene de frente, ¿no? Pues tenemos que empezar a desmentir esas mentiras. Pero en el dónde estamos no está solo la parte de los datos económicos, de la realidad social, de la emergencia que estamos sufriendo y que conocemos todos, sino una cuestión que es más subjetiva. Y es que además de estar en una crisis económica y social, estamos también en una crisis política. El mosqueo, el cabreo, la indignación se palpan en todas partes, en las movilizaciones, pero también en los bares, en los tajos, en los centros de estudio, en los barrios, en las plazas. Pero el problema es que también hay una crisis de alternativa. Hoy por hoy resulta difícil conocer a gente que la mañana de una votación se despierte temprano y salga entusiasmado a la calle a participar de la fiesta de la democracia pensando que de alguna manera su vida puede cambiar al día siguiente. Y esto sí es algo dramático para todos, porque si al final el mensaje es todos son iguales y nada sirve para nada, desde luego estamos encaminándonos a un túnel, pero un túnel que no tiene salida, ¿no? A un callejón sin salida. Porque el régimen que salió de la transición está puesto en cuestión, pero también están puestos en cuestión, lamentablemente, aquellos que estaban llamados de alguna manera a protegernos de los excesos del sistema, ya sean las organizaciones, incluidas las organizaciones de la izquierda, sino también las organizaciones sindicales. Y por eso era necesario, y en ese sentido nos lo planteamos en Podemos,
intentar desbloquear la situación, intentar generar algo donde todo el mundo se pudiera sentir representado sin necesidad de tener un carnet previo, donde no importara cuál era el partido al que habíamos votado en las elecciones anteriores, cuál había sido nuestra trayectoria social o militante. Es verdad que hay muchos activistas sociales en la iniciativa, pero también, y lo que más me alegra, lo estaba hablando con una compañera en la puerta, es la cantidad de gente que no ha participado antes de otras iniciativas colectivas y que ha sentido que este podía ser un espacio donde poder volcar las alternativas y la voluntad de cambio y la lucha, desbloquear esa situación, intentar de alguna manera generar algo que pudiera no darle un final distinto, ¿no?, al cuento de la crisis. Pero era importante también poner en cuestión el propio régimen político, que hoy es bastante sencillo de poner en cuestión porque no responde a los intereses de los ciudadanos, pero donde es necesario también recordar que es cuestionable un sistema en el cual los mismos que gobernaban cuando la dictadura, pues continuaron gobernando después, como el propio Fraga. ¿Cómo va a ser verdad una democracia donde se permite eso? ¿O cómo va a ser verdad una democracia donde el dictador nombra directamente al jefe de Estado y donde además hoy por hoy el desprestigio de ese jefe de Estado y de toda su familia, pues por temas de corrupción está bastante puesta en cuestión? Pero es que también de la transición vino el olvido, vino la resignación, vino el vámonos a casa porque ya nos encargamos nosotros, y vinieron también las traiciones, las reformas laborales más duras de la historia, ¿no?, que fueron las del PSOE. Los primeros contratos temporales y contratos basura se hicieron allí, la OTAN que primero no y luego sí, y vino también la corrupción, vinieron los GAL y tantas otras cosas que de alguna manera desencantaron a quienes pensaban que íbamos por el buen camino. Y al final la decepción no solo con el sistema, sino, insisto, con quienes estaban llamados a protegernos del sistema. Y es que hoy tenemos que saber que las instituciones que salieron de la transición, de la Constitución, estaban hechas a medida de la clase dominante. Y por eso hoy cada vez se dice de forma más alta y más clara que necesitamos instituciones nuevas, que necesitamos un proceso destituyente, como decía Sergi, para iniciar un proceso constituyente de unas instituciones que estén al servicio de la mayoría social, de quienes hacemos todo y todas, todo en esta tierra, como somos las trabajadoras y los trabajadores, que somos mayoría. Pero en el qué queremos eso es el dónde estamos, bajo mi punto de vista, luego podemos debatir. Pero otro es qué es lo que queremos hacer, que es una pregunta bastante razonable. La crisis, si ha tenido alguna consecuencia positiva, es que de alguna manera ha desenmascarado a quienes nos gobernaban, han desenmascarado a quienes realmente gobernaban y tenían las riendas de nuestra vida. Y hay una especie de sentido común alternativo, donde es un espacio, un lugar común de la gente decir que los bancos nos roban, que los ricos defraudan Hacienda, que el sistema no es democrático, que lo llaman democracia y no lo es, que no nos representáis, que no es que seamos antisistema, ese eslogan también me hacía mucha gracia, sino que el sistema es anti nosotros, ¿no? Y aprovechando ese sentido común alternativo, creo que no resulta para nada algo escandalosamente imposible el plantear, por ejemplo, cosas como expropiar a la banca. Pero no expropiarla, sino incluso reapropiarnos de una banca que ya hemos rescatado, que ya es nuestra. El rescate bancario entre ayudas directas y avales ya se cuenta en 250.000 millones de euros, que parece una cantidad como inabarcable, ¿no? Por poneros un ejemplo, salió una propaganda con el 15M que era muy útil, que hablaba del primer rescate a Bankia, que fueron casi 23.500 millones, de esos 250.000 millones. Pues con esos 23.500 millones podíamos haber subido un 20% las pensiones, podíamos haber cubierto el 81% de las prestaciones por desempleo, podíamos haber aumentado 18 veces el programa de becas, podíamos haber incrementado un 280% el gasto en educación y sanidad. Pues exactamente eso es lo que nos están robando cuando rescatamos a la banca. Creo que entender la realidad de alguna manera nos ayuda a empoderarnos. Si otro de los objetivos que tiene la iniciativa es empoderar a la gente, y una forma de empoderarse es conocer la realidad, saber exactamente cuáles son las causas de lo que nos ocurre y quiénes son, identificar claramente a nuestros enemigos. Y el segundo paso será el plantear alternativas. Entre esas alternativas tiene que estar, desde luego, reapropiarnos de una banca que ya hemos rescatado, que ya es nuestra. De ahí deberían hacer una banca pública que estuviera
pusiera nuestros ahorros a disposición, los beneficios de esos ahorros a disposición de lo que colectivamente decidamos que es necesario. Y si es un cambio de modelo que no esté basado solo en el monocultivo del ladrillo o en el monocultivo de la hostelería, de ser camarero y camarera, que es una profesión muy digna, pero que plantea una economía bastante dependiente, pues plantea un nuevo modelo que sea ecológicamente y socialmente sostenible y que de alguna manera nos permita tener un futuro y parar de una vez el exilio forzoso de tantos jóvenes. Y estoy hablando de una banca pública que sea cualitativamente diferente a las cajas de ahorro, que es lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Que han alimentado la burbuja inmobiliaria y donde se han dado casos de corrupción gravísimos por parte de quienes lo han gestionado. Una banca pública, pero bajo control social, bajo control de todos y de todas. La segunda cosa es que, bueno, si de ese rescate se ha creado una deuda pública, es bastante razonable hacer una auditoría sobre esa deuda pública para saber qué parte de la deuda es ilegítima, qué parte de la deuda no debemos pagar porque viene directamente de un rescate bancario que los ciudadanos y ciudadanas no hemos decidido, que ni siquiera los votantes del PP habían decidido. Estoy segura que incluso ni siquiera están de acuerdo con él. Entonces, plantearse dejar de pagar una deuda que, por cierto, es impagable ya de por sí, que ya hoy por hoy es el 100% del Producto Interior Bruto del Estado español, pues no parece ninguna locura, parece como de sentido común, ¿no? Y también una deuda que se ha provocado por una fiscalidad injusta, y eso viene de antes. En este país la fiscalidad es como un Robin Hood, pero al revés. Fijaos, sobre los trabajadores y las trabajadoras, sobre quienes tenemos un salario, se nos carga el 85% de los impuestos. Y no tenemos el 85% de la renta, tenemos menos del 50%. Es un procedimiento permanente de traslado de renta de quienes trabajamos a quienes viven de la renta, a quienes viven de la especulación en muchos casos. Y además con un fraude fiscal escandaloso de 90.000 hasta 90.000 millones de euros, lo dice el Sindicato de Inspectores de Hacienda. El otro día daban un dato muy significativo aquí. Con esos 90.000 millones de euros al año se podían pagar subsidios por desempleo de 1.200 euros a toda la población desempleada. Y eso vendría directamente del fraude fiscal, que es algo ilegal, ¿no? Últimamente estoy viendo un programa que se llama Entre Todos, no sé si lo veis, a mediodía, ¿no? Que lo dirige mi paisana Toñi, ¿no? Y me provoca de alguna manera reacciones contradictorias, porque digo, bueno, ahí se representa de alguna manera la voluntad que tiene la gente de ayudarse unos a otros, de hacer lo que se ha hecho de toda la vida en los pueblos, en los vecindarios, en las ciudades, de apoyar a quien de alguna manera estaba siendo más vulnerable o estaba pasando lo peor. Pero claro, uno pasado por el filtro de la televisión resulta como denigrante de alguna manera, no sé si entendéis esa sensación, y por otro lado uno dice, ¿cómo la tele pública puede mostrar estas problemáticas sin hacer nada por parte del Estado y del Gobierno? Es que entran ganas de que llame la ministra de Trabajo o la ministra de Sanidad, porque hay además casos en los que la mayoría de las personas, de luego, que van ahí son personas desempleadas. Fijaos, acabando con el fraude fiscal podían tener un subsidio. Pero otras también van porque no se pueden pagar un tratamiento para sus hijos y para sus hijas. Y eso es lo que me parece más escandaloso. ¿Cómo nos llama la ministra de Sanidad dando una solución a esos problemas? De sentido común, por otro lado, es el acceso gratuito, y eso tiene que ver con lo que decía antes, o así hasta ahora, ¿no? A una sanidad pública, a un tratamiento para el cáncer, a una escuela, a una matrícula para la universidad, a una atención digna a las personas con autonomía restringida, a los dependientes, que les llama la ley. Porque además sabemos que cuando eso no lo cubre el Estado, quienes lo hacen con su trabajo invisible e impagado son en la mayoría de los casos pues las mujeres. No solo por una cuestión de justicia social, sino también por una cuestión de justicia de género. Y cuando lo último que se ha hecho, por ejemplo, es rescatar a las autopistas, no sé si lo sabéis, porque al principio decíamos, bueno, rescatan a la banca, ahí tenemos los dineros también nosotros y nosotras, pues igual algún sentido tendrá. Pero rescatar las autopistas, primero, ¿cómo quiebra una autopista? Si eso es un negocio rentable 100%, ¿no? Decía hoy un chiste en internet que una iba a poner una autopista en su casa para que le rescataran, ¿no? Se rescata la autopista por una cantidad que ha dicho Cáritas, que por la mitad de esa cantidad se podía rescatar a las familias de este país que no tienen ningún ingreso. Entonces, cuando pasan cosas como esa, ¿cómo pueden decirnos que la ley de dependencia es un lujo que no podemos permitirnos? O cosas que están ocurriendo como que están cerrando las plantas, me lo contaban el otro día de un hospital en Galicia, que cerraban una planta de pediatría en oncología, ¿no? Y decían, bueno, es que con los recortes esto es un lujo que no podemos permitirnos, tener a los niños enfermos de cáncer en una planta propia, y estaban llevando a los niños a la misma planta que los cuidados paliativos.
Vosotros rescatáis a los bancos y rescatáis a las autopistas y nos decís que es un lujo tener una planta de pediatría o que es un lujo tener una ley de dependencia que cuide de las personas dependientes. Tampoco es una quimera garantizar el derecho a la vivienda en un país con 3,4 millones de viviendas vacías. Y donde además, decía antes, ya es que la banca la tenemos nacionalizada, lo que pasa es que la pretensión es sanearla y después volverla a poner en manos del capital privado. Con las viviendas pasa algo parecido. Hay una cosa que se llama el Banco Malo, el Sareb, que deberíamos demandar a que se convirtiera en un banco bueno, porque muchos de los activos tóxicos, el Sareb es una cosa, el Banco Malo es una cosa que se ha dedicado a comprar los activos tóxicos de los bancos que se han ido rescatando. El Sareb tiene un 45% de financiación pública. Es en parte nuestro banco, el Banco Malo es nuestro banco, ¿no? Pues muchos de los activos que hay son viviendas de las que se ha desahuciado familias. ¿Por qué no pone esas viviendas en alquiler social y puede solucionar la emergencia habitacional de la que hablaba antes Sergi, ¿no? No son locuras, no parecen cosas imposibles de realizar. Y ante la epidemia de los despidos, que en muchos casos están justificados solamente para eliminar derechos laborales, no sé si conocéis casos de empresas, de grandes empresas, sobre todo donde se ha estado despidiendo a gente para después volver a contratar a otra gente, pero con contratos peores, o sea, acabar con todos los fijos de plantilla para contratar a gente con contratos basura. ¿Por qué es una locura plantear que se prohíban los despidos en las empresas con beneficios? ¿Por qué es una locura plantear que en Coca-Cola, que ha tenido 900 millones de beneficios este año, no pueda despedir a 1.200 personas, ¿no? No parece intransigente tampoco apartar a la Iglesia, a la jerarquía de la Iglesia. Todo mi respeto para las bases de la Iglesia, especialmente para la gente que comparte muchas de las ideas que planteamos aquí, a la jerarquía de la Iglesia de las decisiones políticas y del sistema educativo, para poder conseguir eliminar ese lobby de presión y poder de alguna vez despenalizar definitivamente el aborto y convertir el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad en una cosa que se haga en el ámbito público, de forma libre y en la seguridad social. O tampoco puede ser una cosa de intransigentes plantear controlar a las empresas energéticas. El otro día leía un dato que decía que la central de Garoña, que está cerrada, este año ha obtenido, en el año 2013, estando cerrada, ha obtenido 20 millones en beneficios. ¿De dónde vienen esos 20 millones? Está gestionada por una empresa privada que se ha embolsado 20 millones de euros. ¿De dónde viene? De subvenciones. Porque como no está produciendo, seguimos subvencionando a empresas, además de energía nuclear, con dinero público, ¿no? Y nos dicen que es un lujo las plantas de pediatría en oncología, ¿no? Bueno, pues ante este desfalco y para garantizar el suministro y para parar de una vez las mareas que hay de pobres energéticos en el Estado español, pues promover también la nacionalización de las empresas energéticas, también para otro modelo energético que sea ecológicamente sostenible. ¿Por qué me enrollo tanto con el programa? Porque yo sí creo que el programa importa. No creo que haya que buscar cara amable o gente simpática, gente que pueda encandilar a un público para intentar ganar unas elecciones o ganar votos, ¿no? De eso ya hemos tenido bastante desde Felipe González hasta aquí, ¿no? Sino que lo que hay que plantear son alternativas. Hemos pasado la etapa de la indignación, tenemos que pasar la etapa de las alternativas, porque si el foco solo está en la mayoría indignada, de alguna manera es como una olla que va hirviendo y que se evapora. Hay que poder echar algo en esa olla. Y ese algo son las alternativas. Tenemos que poner el foco sobre las que son posibles y son justas. Voy terminando y os planteo que creo que otra cosa importante es el cómo. Venimos dónde estamos, a dónde queremos ir, que sería esta cuestión del programa. Os animo a todos a participar, por cierto, de la discusión que hay sobre el programa de esta iniciativa de Podemos, que ahora mismo está abierta. Sino también el cómo. Y el cómo queremos hacerlo yo creo que tiene que ver con impugnar la forma en la que se ha hecho política en este país durante todos estos años. Entendemos que la política no es una profesión. Un representante público no debe ser de profesión político. La representación pública debe ser algo que se ejerza durante un tiempo determinado y limitado, sin enriquecer desde luego a quienes la ejerzan, manteniendo a esas personas viviendo en su entorno cotidiano, en sus barrios, cogiendo el autobús o cogiendo el tren, y cuando terminan su representación pública, su periodo que hayamos determinado y que sea limitado, debe volver a su puesto de trabajo. Estoy convencida de que si los representantes públicos supieran que van a estar controlados por su vecindario, por su entorno, por sus pueblos y por sus compañeros de trabajo, y si todos los representantes públicos supieran que van a tener que volver al mismo centro de trabajo que tenían antes, igual sus políticas tendrían algo más que ver con la comunidad que de alguna manera ha querido poner su confianza
en esta persona para representarla, ¿no? Desde luego, algo muy distinto ocurre cuando los políticos y los miembros de los consejos de ministros saben que van a acabar en los consejos de administración de Endesa o de Iberdrola o de otras grandes empresas energéticas, ¿no? Sus lealtades van a tener mucho más que ver con los espacios en los que se mueven, con los sitios donde van a tener su jubilación dorada. Por otro lado, yo creo que es necesario ocupar las instituciones, fundamentalmente para desalojarlos a ellos, que son los que tienen las riendas de nuestra vida, porque si no hacemos política nosotros la harán, no por nosotros, sino contra nosotros, como hemos podido ver hasta ahora. Debemos desalojarlo de las instituciones, pero fundamentalmente tenemos que construir el poder desde abajo, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, frente a los desahucios. La lucha se tiene que convertir en una moda que no sea pasajera, se tiene que convertir en una costumbre, no tenemos más remedio. Está a la altura de las circunstancias, está peleando y está luchando. Da esa batalla arriba y abajo es una de las cosas que plantea esta iniciativa. Podemos, de hecho, los círculos pueden servir de pegamento de las luchas que se dan para que se sientan solidarias, no solo para que marchen juntas en Madrid, sino para que entiendan que su problema es común, que sus enemigos son los mismos y que las alternativas también pueden ser unitarias, y elaborar de esa indignación general, de ese movimiento social, un proyecto político que sirva para construir un futuro. Otra de las cosas más sencillas que se tiene que plantear esta iniciativa, y con esto termino, es demostrarnos que efectivamente somos mayoría. Colocar un espejo grande delante de la gente para que se dé cuenta que no está sola, que somos muchos y que aquellos a quienes nos afectan las políticas que se están aplicando somos la mayoría social, y tenemos que tener el poder suficiente como para demostrar que somos mayoría. Y quiero terminar con un cuento que he contado en algunos otros actos, que se llama El elefante y la estaca. Es un cuento que ha popularizado Jorge Bucay con algunos tintes un poco de autoayuda, pero es un cuento popular, que lo que relata es la historia de un niño que va al circo y se encuentra un elefante enorme atado a una estaca en el suelo, ¿no? Y dice, bueno, como un elefante tan grande no se puede liberar de esa estaca tan chiquitita y salir corriendo y liberarse y salir del circo. Y de todas las preguntas que hace a los adultos que tiene a su alrededor, la que más le convence es una, que le dice, bueno, una hipótesis, una posibilidad, es que ese elefante cuando era pequeño estaba amarrado a la misma estaca que tiene ahora. Como era pequeño, pues no podía liberarse. Intentó día tras día liberarse de esa estaca, se acostaba agotado intentando tirar de esa estaca para liberarse, y nunca pudo. Llegó un día concreto, en el que decidió que como no había podido hasta ahora, ni había podido ese mismo día, no iba a poder nunca más en el futuro. Y entonces decidió dejar de tirar de la estaca. Y se hizo grande y ni siquiera hizo falta cambiar la estaca para mantenerlo atado al suelo. Yo creo que nosotros somos un poco como ese elefante, como alguien, como personas aisladas, individuales, que sufrimos los ataques del sistema, que nos sentimos solos y nos sentimos débiles, pero que en realidad somos muy grandes y somos conscientes efectivamente de que somos mayoría. Si Podemos cumple su primer objetivo, y de alguna manera lo está cumpliendo con los actos masivos que se están dando, con la cantidad de círculos que está habiendo por todos los sitios, donde la gente se siente por primera vez interpelada a participar en primera persona en un proyecto donde hay mucha más gente. Si Podemos cumple su primer objetivo, será el poner ese espejo grande nuestra para darnos cuenta de que somos mayoría y de que efectivamente sí podemos, y de que ellos son pocos y muy cobardes y que podemos ir a por ello. Así que nada, muchas gracias.